Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a los asistentes por seguir aquí a pesar de la hora. Berenice Granados y yo venimos de la UNAM Campus Morelia a presentar este proyecto, que es un proyecto de muy largo plazo para recopilar, catalogar, estudiar y almacenar en un sistema electrónico en línea una serie de materiales que tienen que ver con la producción de la palabra hablada, es decir, materiales que provienen del registro de discursos orales, de los más diversos tipos. Entonces, para hablar un poco de esta base de datos, creo que lo mejor es empezar con una pequeña definición, una brevísima definición de qué entendemos por material oral, para tener el contexto suficiente para poder explicarles cómo funciona este sistema. Vamos a ir dando la ponencia así a la limón, perdón. Buenas tardes. Nosotros entendemos por materiales orales un tipo de manifestación cultural comunicativa que tiene como soporte la voz, el cuerpo y la memoria. Son prácticas sociales que se producen en contextos de interacción en los que siempre concurren por lo menos dos participantes, siempre hay dos participantes. Estos materiales toman formas determinadas, se inscriben en complejos culturales y tienen siempre un fin específico. No solo están constituidos por una dimensión verbal, sino también por un relato paralelo de dimensión somática que puede ser visual, sonoro, olfativo, mnemónico. Cada producción es única e irrepetible, acotada siempre por el momento y las circunstancias que la rodean. Entonces, el estudio de estas manifestaciones atraviesa muy distintos campos del conocimiento e implica la documentación de materiales orales, así como su almacenamiento y ordenamiento, su transcripción y edición en soportes muy flexibles. Trabajamos nosotros en el laboratorio desde una visión de los materiales orales como un sistema en movimiento en el que se establecen relaciones y dinámicas complejas y en el que los géneros y otras etiquetas analíticas no son sino categorías de abstracción desde las cuales podemos acceder a su estudio nosotros como estudiosos de la literatura, desde la literatura, ¿no? En nuestro trabajo de investigación hemos procurado apreciar estos materiales siempre en su contexto cultural. Bueno, a partir de esta visión de los materiales orales como una forma de expresión cultural integral de gesto, palabra, cuerpo, memoria, nosotros nos pusimos a diseñar un sistema que fuera capaz de albergar estas cosas de manera muy distinta como suele hacerse en la literatura, que es desde donde nosotros estamos trabajando. Normalmente los fenómenos literarios orales se analizan exclusivamente desde su transcripción y su texto, es decir, desde su parte verbal textualizada, y nosotros lo que quisimos es crear un sistema que diera lugar a una plataforma en donde el texto no fuera lo que prevalecía dentro del sistema, sino más bien el acto comunicativo como tal. Para esto se creó esta base de datos que, como pueden ustedes ver, estoy viendo que no me permite desplegar los videos, pero la base de datos lo que hace es registrar cualquiera de estas manifestaciones de arte verbal o manifestaciones habladas, junto con un montón de datos que en este caso no son metadatos, ¿no?, sino que son datos del contexto, digamos, datos que constituyen en sí uno de estos actos comunicativos. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en nuestras plataformas de consulta aparece esta ficha en el catálogo, ¿no?, en donde lo que hay es una señora que se llama María Teresa Melchor Moya, como nos dice aquí la información suya. Perdón, es que no coincide la pantalla de la compu con lo que se ve en el… Bueno, aquí estos datos que aparecen al lado nos dan toda la información sobre el acto comunicativo en el que se genera este discurso, digamos, ¿no? Es decir, quién está al habla, cuántos años tiene, quiénes fueron los que recopilaron esto, en dónde se registró, en Siragüen, ¿no?, en este caso, quién hizo la transcripción de esto en este caso. Y bueno, de los otros dos etiquetas vamos a hablar un poquito más adelante.
Además, bueno, los materiales que están puestos aquí en la base, que están siendo ingresados a la base, se pueden consultar para empezar en sus archivos originales, ¿no? No son precisamente los archivos originales que están guardados en el acervo del laboratorio, sino una versión para su difusión en línea, ¿no? Se puede consultar el video completo, claro, teniendo el plugin, y además está la transcripción para la base de datos, ¿no? Que es una transcripción integral. La base de datos permite de esta forma que cada uno de los datos que están aquí se convierte en una manera de acceder a la información de una manera relacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si presionamos el enlace de la narradora, nos da todos sus datos, pero además nos dice todo lo que hay registrado de ella en la base, ¿no? Bien, vamos a comentar solamente algunos casos de… Nosotros nos dedicamos, por supuesto, también a recopilar este tipo de cosas, a trabajar en campo recopilando discursos orales, documentándolos, y vamos a hacer una mención de un par de casos. Les digo, no podemos ahora exponer así todo el trabajo que hay detrás de esta base de datos, del diseño del sistema y todo, pero un par de casos o de momentos en los que las necesidades del trabajo en campo han dado lugar al desarrollo específico de una parte del sistema, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el por qué hacer el montaje en línea del video, ¿no? y de las transcripciones, más o menos, ¿no? Bueno, cuando un investigador hace trabajo de campo, cuando hace cualquier tipo de entrevista, sea dirigida, semidirigida, libre, en realidad lo que está haciendo es establecer un canal de comunicación para obtener información asociada a un acontecimiento o suceso pasado o demás, ¿no? Entonces, el entrevistador se encarga de despertar de alguna manera la memoria del entrevistado para retrotraer al presente aquello que le interesa conocer. En este sentido, las preguntas de una entrevista funcionan como una especie de catalizador que acelera el proceso mnemónico. El entrevistado entonces recrea un recuerdo de una experiencia propia o ajena por medio de una narración o una canción o llámenle como quieran. Para el narrador, estas producciones orales pertenecen siempre a la categoría del recuerdo, sin importar si los hechos narrados son ubicables históricamente o pertenecientes a un ámbito mítico, asociados a una experiencia personal o familiar o relativos a algo totalmente ajeno. Entonces, todo pertenece al recuerdo y comparte el mismo sistema de representación que explota un repertorio de gestos y palabras. En este sentido, es por eso que no podemos hablar de géneros literarios, ¿no? Sino más bien de algo que se llevó a cabo en una entrevista, y fue eso, ¿no? O sea, salió un recuerdo. En una conversación utilizamos distintas herramientas comunicativas para transmitir conocimiento. Generalmente estructuramos nuestra participación en distintas secuencias autónomas, ¿no? Siempre presentan un principio y un fin, que están supeditados a una palabra o frase clave que desencadena la comunicación. Un recuerdo que se hace consciente funciona en la memoria como una especie de detonante de otros recuerdos. La entrevista es entonces un ejercicio de reflexión que generará cadenas de asociaciones, y esto solo lo podemos ver, ¿no? Cuando vemos la entrevista completa, ¿no? que realmente están asociadas estas secuencias una con otra, ¿no? Entonces, en la base de datos del laboratorio buscamos hacer un montaje que reflejara mucho más este proceso comunicativo en el que se producen los materiales orales. El hilo conductor en una conversación, en una entrevista, no son tanto las preguntas del entrevistador, sino más bien los recuerdos que resultan significativos para la persona entrevistada. Y bueno, estos están articulados en un discurso como cadenas de producción que se suceden a partir de una palabra clave, un detonante de la memoria que funciona como tema eje de la conversación. Y bueno, en la base de datos hemos desarrollado un sistema que permite apreciar tanto el acto comunicativo completo, ¿no? Con las entrevistas completas, como de forma fragmentaria a través de secuencias autónomas definidas por subtítulos y que son consultables de forma independiente. Ambas opciones permiten apreciar el video y su transcripción íntegra, en la que se conservan pues la mayoría de los rasgos de habla, como decía Santiago, que son repeticiones e intervenciones de los distintos locutores. Bueno, muy rápidamente decir solo que esto que le está diciendo Berenice nos tomó un buen tiempo de planeación y desarrollo de cosas, de aplicaciones en línea, para que cada fragmento etiquetado con un subtítulo, como se ve aquí, ¿no? Diera lugar
no solo al acceso de todos sus datos contextuales de registro, sino también un acceso a una entrevista completa, ¿no? El material en campo completo, fragmentado como por los mismos subtítulos que están aquí, ¿no? Que te llevan a esta parte específica del video, para poder analizar justo esos sistemas de memoria y de desencadenamiento de determinadas secuencias narrativas, ¿no? dentro de una grabación, que es algo que normalmente no tenemos ni desde la etnografía, ni desde la antropología, ni desde la literatura, ¿no? Trabajamos con puros fragmentitos, muchas veces deshilados entre sí, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que tener este instrumento en donde se puede consultar la secuencia de memoria completa y de discurso completa, pues era fundamental. Y bueno, otra de los abordajes que hemos hecho, pues es justo el abordaje sobre el espacio, ¿no? Entonces, la producción oral se centra en el espacio en el que se realiza la entrevista. El relato o relatos que aparecen se configura según la distribución del paisaje, por aquí, por allá, por acá. El espacio se utiliza como un mapa mnemotécnico que configura la producción oral. Cada rincón es un escenario potencial en el que pudieron desarrollarse distintos actos, ¿no? Ya sea la parte histórica, la parte mítica o la parte ritual o como quieran, ¿no? Los recuerdos que surgen se localizan en espacios bien definidos y el discurso y los gestos de los que se valen para expresarse sirven para darle coherencia al presente, articulándolo con ese sistema objetual. Los actos verbales y no verbales en una comunicación son entonces también una forma de conquistar el espacio, de asegurarlo, de justificarlo. El dominio de ese espacio y la legitimación de ese dominio se verifican en el desarrollo del acto comunicativo. Entonces, miren, a partir del trabajo de campo detectamos las necesidades de atender la relación acto comunicativo-espacio. En Yunuen, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los sitios en los que estamos haciendo ahora trabajo de campo, quizás por ser una isla de reciente fundación, se encuentra Yunuen en el lago de Pátzcuaro, es una de las islas del lago de Pátzcuaro, y bueno, es de reciente fundación, tiene apenas 3 generaciones. Los materiales orales siempre giran en torno al espacio. Cada rincón de la isla recibe un nombre asociado con formas paisajísticas, cada una tiene un encanto, una serie de cualidades que no pertenecen al mundo de los hombres. Enunciar historias asociadas a los lugares es una forma de hacerle frente a esa realidad. Como dije anteriormente, la palabra sirve para dominar el espacio. De ahí también que los habitantes cuenten que en la isla antes habitaba el mal y que es a partir de sus acciones y de sus palabras que han logrado hacerla un espacio en el que se puede vivir. En Yunuen, al igual que en otros pueblos ribereños del lago de Pátzcuaro, el espacio también se encuentra antropomorfizado. La isla es el brazo de un gigante que se volvió piedra en un pasado remoto. Entonces, vamos a ver este ejemplito para que vean cómo puede establecerse esa relación entre lo que es la comunicación oral, el acto comunicativo y el espacio en sí. Bueno, este caso que estaba contando Bere, este es uno de los materiales de campo de ese sitio, ¿no?, de la isla de Yunuen. Al habla está Marcos Salvador Diego Flores. No puedo poner el video porque el plugin no está autorizado en esta computadora, pero les cuento rápidamente que el relato cuenta de una forma muy gestual, además del discurso verbal, cómo está planteada la isla, ¿no?, desde la visión de sus habitantes. Él cuenta justo esto, que es, como pueden ustedes ver en el texto, que es el brazo de un gigante que se quedó petrificado, ¿no? Hay varias islas del lago de Pátzcuaro sobre las que se cuenta eso. Entonces, para poder darle esta dimensión de espacialidad, como meter esta dimensión de espacialidad dentro del sistema de la base de datos de materiales orales, estamos diseñando en estos momentos el primer prototipo de nuestro despliegue de datos geográficos. Todo lo que nosotros registramos en campo, se levantan también la georreferenciación, es decir, se marca el lugar exacto en el que se registra cada uno de los archivos de video, y además los lugares en donde trabaja el equipo de laboratorio se georreferencia completo, ¿no?, es decir, los lugares que son importantes para la comunidad. Eso da lugar a estas etiquetas que ven aquí debajo, ¿no? Cada uno de los registros te permitirá entonces ver estas 3 cosas. Por un lado, se los voy a enseñar aquí en el prototipo ideal que tenemos, ¿no?, de esto. Perdón.
estoy peleando con PowerPoint, qué vergüenza. Ahí va, ¿no? Por un lado, se despliegan los datos junto con sus coordenadas, en este caso están muy chiquitas porque están hechos para pantallas pequeñas, ¿no? Pero el lugar en donde fue compilado o documentado el video, ¿no? El discurso oral. En este caso la isla de Yunuen, en Pátzcuaro, Michoacán. Cada una de estas etiquetas, por supuesto, son enlaces que llevan tanto a todas las cosas que se han recopilado en Pátzcuaro como a todas las que se han recopilado en Yunuen, ¿no? Y al final aparece el nombre de quien está al habla, que también es un enlace que lo lleva uno a todo lo que está registrado de él en la base de datos. Por otro lado, otro de los niveles de descripción en sí, ¿no? En el sistema de información geográfica, es el lugar preciso en donde fue documentado, en donde se hizo la grabación, es decir, esta es la casa del señor Marcos Salvador, ¿no? Junto con los respectivos enlaces. Entonces, al ponerse encima del marcador geográfico, se despliegan todas las etiquetas que hay de este sitio, ¿no? Es decir, la descripción del lugar, la hora a la que se hizo la entrevista, las personas que participaron en la grabación, etcétera. Además, esto es una cosa que estamos empezando a explorar, es la marcación de los lugares que están referenciados en el relato que él hace, ¿no? Es decir, él menciona, por ejemplo, esta punta, ¿no? Sobre esta punta dice, este es el fragmento, ¿no? Este es el brazo de allá, y entonces hace un gesto en donde señala hacia un punto específico de la isla, que es este. Y entonces este marcador de tiempo nos lleva a ese fragmento específico del video en donde él se refiere a este sitio, y lo mismo con todos los demás marcadores, ¿no? Además, estamos tratando de trabajar también con un sistema de descripción de gestos para integrar esta dimensión somática a los relatos, ¿no? Entonces también el gesto con el que se refiere a este lugar está descrito en esta ficha de referenciación espacial, ¿no? Es un cruce, como pueden ustedes ver, entre lo que sería propiamente un sistema de información geográfico, de marcación, ¿no? Con el sistema narrativo que despliegan los mejores narradores del sitio en donde estamos haciendo trabajo de campo, ¿no? Además, bueno, cada uno de los relatos hemos explorado últimamente la realización de mapas simbólicos, ¿no? dentro de los lugares en donde hacemos trabajo de campo. En este caso, les pedimos a los niños de la isla de Yunuen que dibujaran su isla, ¿no? Y bueno, eso arroja muchísima información cultural también para poder complementarlo, y estos materiales fotográficos, videográficos, etcétera, están asociados en la base a cada uno de los relatos que uno puede ir consultando. Entonces, bueno, es el planteamiento de un proyecto que va de lo oral a lo geográfico, y que por supuesto detrás tiene una base de datos que integra los datos actuales de la base del INEGI, de referenciación geográfica, asociados a los de documentación lingüística y de documentación de discursos orales que nosotros estamos haciendo dentro del laboratorio de materiales orales. Bueno, ya para cerrar, pues justo eso, ¿no? El proyecto de la base de datos de materiales orales de México forma parte del Laboratorio de Materiales Orales que se encuentra en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en la UNAM Morelia. Y bueno, es un espacio de trabajo e investigación en humanidades, está coordinado por Santiago Cortés y por mí, Berenice Granados, y bueno, busca la documentación de discursos orales para su procesamiento, almacenamiento y estudio, así como para su presentación en formas diversas que van desde su exposición como materiales de campo hasta montajes interpretativos, como videitos documentales, también por ahí estamos explorando, ¿no? Y bueno, las actividades del Laboratorio de Materiales Orales pueden dividirse en trabajo de campo, edición y procesamiento de materiales, desarrollo de instrumentos electrónicos y bueno, también realización de actividades académicas, ¿no? Hace poco tuvimos un congreso, ¿no? de poéticas de la oralidad. Y bueno, pues esto sería todo, ahí tienen las direcciones electrónicas, la primera es la del Laboratorio de Materiales Orales, ahí pueden encontrar nuestras actividades y bueno, ahí también está el enlace de la base de datos de materiales orales en México. Se trata también de un proyecto que
vaya, que se construye entre muchos. Entonces, si ustedes están interesados de alguna manera en este proyecto, pues les suplicamos que por favor se acerquen y bueno, podríamos como charlar para que pudieran ustedes también subir sus materiales. Y bueno, esto es todo y muchas gracias.